Hola a todos, en este video les vamos a mostrar nuestro modelo matemático de análisis de velocidad y aceleración aplicado a una prueba de atletismo corto, donde dos participantes realizaron 3 repeticiones de recorridos de 10, 20 y 30 metros. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo a través de la biomecánica podemos cuantificar el rendimiento y entender las diferencias en la técnica de la carrera. Lo primero es importante aclararles qué es un modelo. Un modelo es una representación simplificada de la realidad que nos ayuda a entender, medir y explicar un fenómeno. En este caso, el fenómeno es el desempeño de los atletas en las carreras cortas y lo representamos mediante cálculos, fórmulas. ¿Cómo se construyó nuestro modelo? El modelo lo construimos a partir de los datos experimentales de los tiempos registrados en las variables de 10 metros, 20 metros y 30 metros. Entre repeticiones, con estas mediciones calcularemos la velocidad promedio, la velocidad final y por último la aceleración. Los cálculos los organizamos en tablas para cada distancia, como pueden observar en nuestra pantalla. Y luego las comparamos entre los dos atletas, quienes en este caso son Fajardo y Poveda. Lo primero que sacamos para realizar nuestros modelos matemáticos fueron los datos. Los datos nosotros los organizamos en la parte final del documento. Como podemos observar aquí, tenemos la tabla de datos de los 10 metros en cada uno de los recorridos, los cuales están nombrados como tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Teniendo esto en cuenta, entonces nosotros organizamos nuestro modelo primero en 3 tablas, las cuales son la primera vuelta, como podemos observar aquí, los resultados y fórmulas, y el despeje de una fórmula, la cual fue la velocidad final desde la velocidad promedio. El motivo de esto fue que nos faltaba un dato para poder hallarla directamente desde la fórmula principal. Entonces decidimos despejarla y obtenerla de otra forma. Seguido a esto podemos observar que tenemos las variables de 10, 20 y 30 metros, pero de segunda vuelta. Están organizadas de igual manera que la anterior, y así sucesivamente con la tercera. Nosotros organizamos nuestros datos principales en 3 tablas. En la primera tabla se muestran las distancias recorridas 10, 20 y 30 metros en la primera vuelta, junto con los tiempos calculados y los cálculos iniciales. A su lado presentamos otra tabla donde aparecen los resultados obtenidos a partir de las fórmulas aplicadas, y finalmente incluimos una tercera tabla llamada despejes de fórmula. El motivo por el cual realizamos este procedimiento fue que en algunos casos o en todos no era posible obtener directamente la velocidad final usando su fórmula principal. Por esta razón tuvimos que despejar la fórmula de velocidad promedio y trabajar a partir de ella, con el fin de calcular la velocidad final. Esto fue necesario porque nos faltaban ciertos datos para aplicar el modo directo, y de esta manera aseguramos que los resultados fueran correctos y completos. Las fórmulas que utilizamos en este trabajo fueron suministradas por nuestro docente. En el caso de velocidad promedio, lo que hicimos fue ubicar la fórmula directamente en la barra de fórmulas. Para este cálculo aplicamos la relación entre distancia y tiempo. Por ejemplo, en este caso en específico, utilizamos la celda H3 y E3, lo cual nos dio como resultado una velocidad promedia de 4,73 metros por segundo. Todos los datos se fueron ubicando en su casilla correspondiente dentro de la tabla, y a partir de ahí obtuvimos los resultados que aparecen en la sección de resultados y fórmulas. De esta manera estructuramos nuestro modelo matemático de forma organizada y clara. Explicado esto, pasamos a la comparación entre los participantes Juan Fajardo y
Juan Poveda. En la primera vuelta, Fajardo tuvo mayor exposición en los 10 metros, mientras que en los 30 ambos llegaron a velocidades similares, tal y como podemos observar en nuestra tabla. En la segunda vuelta, en los primeros 10 metros, Fajardo volvió a sobresalir con una aceleración superior, pero en 20 y 30 metros, Poveda logró igualarlo e incluso superarlo en la velocidad final. Como podemos observar aquí, Fajardo en los primeros 10 metros sobresalió, eh, so- eh, sobresalió por encima de Poveda, mientras que en las demás Poveda fue alcanzándolo tal y como se menciona. En la tercera vuelta, ambos mejoraron sus tiempos, como podemos observar. En comparación con las repeticiones anteriores, Poveda eh, mostró constancia y alcanzó velocidades finales muy similares, mientras que Fajardo mantuvo buena aceleración al final. Nosotros organizamos nuestros datos principales en tres tablas. En la primera tabla se muestran las distancias recorridas 10, 20 y 30 metros en la primera vuelta, junto con los tiempos calculados y los cálculos iniciales. A su lado presentamos otra tabla donde aparecen los resultados obtenidos a partir de las fórmulas aplicadas. Y finalmente incluimos una tercera tabla llamada despejes de fórmula. El motivo por el cual realizamos este procedimiento fue que en algunos casos o en todos no era posible obtener directamente la velocidad final usando su fórmula principal. Por esta razón tuvimos que despejar la fórmula de velocidad promedio y trabajar a partir de ella, con el fin de calcular la velocidad final. Esto fue necesario porque nos faltaban ciertos datos para aplicar el modo directo, y de esta manera aseguramos que los resultados fueran correctos y completos. Las fórmulas que utilizamos en este trabajo fueron suministradas por nuestro docente. En el caso de velocidad promedio, lo que hicimos fue ubicar la fórmula directamente en la barra de fórmulas. Para este cálculo aplicamos la relación entre distancia y tiempo. Por ejemplo, en este caso en específico, utilizamos la celda H3 y E3, lo cual nos dio como resultado una velocidad promedia de 4,73 metros por segundo. Todos los datos se fueron ubicando en su casilla correspondiente dentro de la tabla, y a partir de ahí obtuvimos los resultados que aparecen en la sección de resultados y fórmulas. De esta manera, estructuramos nuestro modelo matemático de forma organizada y clara. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestro análisis cualitativo, en donde observaremos nuestras técnicas de carrera, siendo el sujeto número uno, el de la izquierda, Juan Poveda, y el número dos, el de la derecha, Juan Fajardo. Vamos a partir el análisis del punto de partida, donde observaremos la posición de las manos en el momento en el que se dice listo. ¿Y esto por qué? Pues el sujeto número uno se observa que mantiene los dedos más separados, al contrario del sujeto número dos, que mantiene los dedos más juntos y casi en diagonal. Ahora, con respecto a la posición de cada sujeto, lo que nosotros podemos evidenciar mediante el video es que el sujeto número uno presenta un ángulo de 118 grados con respecto al hombro y un ángulo de 100,5 grados con respecto a la rodilla. Esto es diferente en el sujeto número 2, eh, quien presenta 98,1 grados y 100,5 grados respectivamente. Y bueno,
Con base a la posición de los pies, eh, en este se puede analizar que tanto el sujeto número uno como el número dos mantienen una distancia igual. No obstante, es notorio que en el caso del sujeto número uno, esto influye directamente con la posición del cuerpo, ya que este presenta una mayor estatura. Ahora, con respecto a la fase en la que se realiza el primer paso de los sujetos, y como podemos evidenciar en el video, el sujeto número uno tiene una velocidad de reacción de 0,63 milisegundos y una distancia recorrida aproximada de 316 píxeles, que es lo que podemos evidenciar con el video. Contra 0,49 milisegundos y 281 píxeles de distancia del sujeto número 2. Esto lo que nos indica o lo que quiere decir es que aunque el número 2 es más explosivo en cuanto a su reacción, este no recorre la misma distancia que el número uno con respecto a su zancada. Y bueno, con respecto a la inclinación del tronco de los sujetos, en estos se pueden observar que el sujeto número uno, al dar este primer paso, respecto cadera, representa un ángulo de 102,4 grados y el sujeto número 2 presenta un ángulo de 84,2, lo que quiere decir que este sujeto se encuentra obviamente más inclinado, lo que podría influir en su aerodinámica, ayudándole en la aceleración que éste puede tener. Ahora, si analizamos la fase media del recorrido, podemos observar que el sujeto número uno tardó 3,63 segundos en llegar a la marca de 20 metros y el número 2 tardó 3,40 segundos. Con respecto a esto, podemos decir que algunos de los factores que pudieron influir en estos tiempos de llegada son, primeramente, lo que podemos observar es que aunque ambos corredores son veloces, estos poseen una pisada muy diferente, ya que como podemos observar, el corredor número uno apoya el talón al pisar, mientras que el número 2 siempre cae en la punta de su pie, lo cual corresponde a una mejor técnica de carrera. Bueno, ahora sí, si analizamos las brazadas, como se puede decir acá y acá, ambos sujetos pues realizan una brazada de forma muy distinta. El sujeto número uno la realiza con una mayor elevación, mientras que el sujeto número 2 la hace de una forma más cruzada y también de una forma más corta. Esto puede que ayude al número uno a compensar la mala técnica en pisada, como se puede evidenciar ahorita, y le otorgue mayor impulso. Bueno, también si observamos el ángulo de apertura de la cadera en relación con las rodillas, podemos evidenciar que el sujeto número uno posee una mayor apertura teniendo 100,8 grados, mientras que el sujeto número 2 posee 95,7 grados. Por lo tanto, creemos que este detalle, al igual que el anterior, ayudan a compensar su mala pisada. Bueno, por último, al comparar los tiempos de ambos sujetos, es decir, el número uno y el número 2, el número uno desde la distancia de 20 metros hasta los 30
tuvo un tiempo de 1.23 segundos y el número 2 de 1.20. De 1.20. Entonces, de este último recorrió, tuvimos unas diferencias importantes, la cual es que el sujeto número uno durante el recorrido tuvo una inclinación notoria en su cabeza, lo cual hace que tenga una leve inclinación en su torso, lo cual es contrario al sujeto número 2, el cual pues siempre mantuvo una posición más erguida a comparación del sujeto número uno. Ahora, también podemos observar la que quizás es la razón principal de la diferencia de tiempos entre los sujetos, y es que el número uno durante su zancada lleva su talón casi que hasta el glúteo. Esto lo que quiere decir es que presenta un ángulo de apertura de 20,1 grados en relación a la rodilla con el tobillo y la cadera, mientras que el sujeto número 2 posee un ángulo de 57 grados, lo cual consideramos que influye directamente en el tiempo que tardan en dar un paso del otro. Y por esta misma razón, se influye en la totalidad del tramo. Ahora, como conclusión, en base a las observaciones que nosotros hicimos, podemos concluir que las principales razones por las que el sujeto número 2 es más veloz que el número uno son, eh, primero, que el sujeto número 2 posee mejor velocidad de reacción, ya que este presenta 0,9 milisegundos versus 0,63 milisegundos del sujeto número uno. La segunda conclusión sería que su pisada es más eficiente al caer en puntas, contribuyendo a su aceleración contra el apoyo de talón del sujeto número uno. También podemos observar que se realiza un menor recorrido durante la zancada, esto como lo analizamos en el final del video. Y por último, el sujeto número 2 observamos que realiza brazadas más funcionales, ya que son cortas y rápidas, aunque son cruzadas, lo cual quizás no beneficia tanto en su velocidad, mientras que el sujeto número uno eleva más el brazo, lo que ayuda al impulso, pero no compensa por lo que realiza el taloneo. Y bueno, pues este fue nuestro análisis cualitativo sobre nuestra técnica de carrera. Eso sería todo. Muchas gracias.